Voy a empezar a compartir mi pantalla. Avísenme si ya pueden ver el PowerPoint, que lo estoy moviendo para arriba y para abajo. Ya lo Sí, podemos ver. se ve. Sí, ¿Ya se la ve. ven? Ya, Sí, genial. Se ve. Profe, mi Entonces, mamá hoy día me va a imprimir. imprimir el humo de trenes. Ya, bueno. Bueno, la idea es que lo empiecen a leer desde ya. Entonces, para recordarles, y lo voy a estar haciendo durante todas las clases, de aquí hasta las fechas que se cumplan las fechas de las pruebas, que tenemos dos evaluaciones de libros este semestre. La primera, en el caso de ustedes, es Humo de Trenes, que es el 25 de septiembre, que ya es un poquito más de un mes lo que falta para que empiecen a leerlo desde ya. Y después nos saltamos hasta las finales de noviembre, donde es la prueba de la Ciudad del Sol. Ambas van a ser pruebas, ambas son pruebas de alternativa, por ende, van a ser como leen el libro, responden la prueba y tenemos la nota al tiro, ¿ya? Para que esto no se transforme en profe, algo muy complejo. ¿Almendra? uno, uno elige el libro y hacemos la prueba correspondiente No, al los dos 25. libros son obligatorios y los dos se tienen que leer. Ah, ya. Por eso son fechas distintas y están separados tanto uno del otro, porque ambas son obligatorias, ambas son pruebas. ¿Ya? Por favor, que quede súper claro esto. Yo en ningún caso dije que usted podía elegir una de los dos libros y dar una de las dos pruebas. Los dos libros hay que leerlos, las dos pruebas son obligatorias, para que lo tengan claro. ¿Ya? Vámonos con la actividad entonces, con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hacer la continuidad de la clase pasada, donde estuvimos hablando sobre la motivación de los personajes, pero ahora nos vamos a saltar desde la lectura a la escritura. Entonces hoy día van a tener que escribir algo que les voy a pedir en razón de algunas cosas que estuvimos haciendo en la clase pasada. Entonces, narraciones, motivación de los personajes, actividad de aplicación. Título y objetivo, comiencen a anotar, avísenme cuando estén listos. No olviden avisarme cuando estén listos. Avísenme cuando estén listos. Listo, profe. Ya. ¿Quién era? ¿Quién me dijo listo? Yo la Isidora. Ah, Isidora. Listo, profe. Ya.
Listo, profe. Ya. Listo, profe. Listo. ¿Alguien que no haya terminado todavía? Yo, pero me falta Yo. Avísenme. Listo, profe. Ya, Agustín. Profe, ¿me puedo ir un poco y vuelvo? Sí, dale nomás. Listo, profe. Ya. ¿Alguien que no haya terminado? Seguimos entonces. Vamos a comenzar la clase de hoy o la primera parte de esta actividad con la resolución o respondiendo estas preguntas que las tienen que responder en razón de la materia que vimos la clase pasada. En el fondo le estoy preguntando lo mismo que vimos la clase pasada, entonces usted las respuestas las va a encontrar en la materia. Son 4 preguntas, no son difíciles de responder, como les digo, las respuestas están en el cuaderno y les voy a dar, serían 8 minutos, les voy a dar 10 minutos para que respondan estas preguntas. Entonces ponen actividad inicial y solamente las respuestas en su cuaderno. Comiencen a trabajar, empezó a correr el tiempo. Déjenme ver si el Agustín ya se conectó de nuevo. Ah, no, pero no se desconectó. Profe, ¿hay que responder esas preguntas? Sí, responden Agustín con la materia que vimos la clase pasada. Ok. Gracias. De nada. Profe, Santiago. es que no sé si en la una podría poner que la motivación es como la acción que hacen los personajes. No, pues hay algo antes de. Porque sí, efectiva, es como la fuerza que motiva a la acción de los personajes. O lo que empuja a que los personajes hagan las acciones. Lo que motiva a los personajes A realizar ciertas acciones. a realizar acciones. Uh-huh. Lo que impulsa deberían poner, porque decir qué es lo que motiva es como responder la pregunta con la misma pregunta.
Profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Y tú me escuchas a mí, Almendra? Sí, es que me cambié el computador y estaba poniendo bien el audio. Ya, ¿se Por- escucha bien? Sí, ya. Profe, Dígame. no sé cómo responder la 4. ¿Por qué conocer la motivación de un personaje nos permite predecir o anticipar lo que ocurrirá en la historia? Hablábamos, Connie, en la clase pasada, que por ejemplo, si yo sé que un personaje es como malo, es como el malo de la historia, y siempre ha hecho cosas malas o siempre actúa mal, yo puedo suponer lo que él va a hacer en el futuro. O sea, cualquier cosa que él va a hacer en el futuro, ¿cómo la va a hacer? ¿O en razón de qué la va a hacer? ¿Mala? Mala. Entonces, por eso te puedes anticipar. Quedan 4 minutos. Listo. Dos minutos. Un minuto.
Comencemos a revisar entonces. ¿Sí? Sí. Sí. Ya, acuérdense que Sí. para participar entregando respuestas, usted tiene que decir su nombre. Cuando yo repita su nombre, usted puede entregar su respuesta. Entonces, empecemos con qué es una motivación. Yo Yo, la Santiago. Santiago, Connie y Nicolás, parece que era el otro que estaba como en la fila. Sí, profe. Ya, Santiago, dale. Lo que impulsa a los personajes a hacer acciones. Ya, lo que impulsa a los personajes a realizar acciones. Bien, Connie. Yo puse, es una acción que le gusta hacer a los personajes. Ya, espérame, Connie, acuérdate, las acciones son acciones, ¿ya? Entonces, la motivación, como decía el Santiago, es esta fuerza que lleva al personaje a realizar esas acciones que le gustan hacer, ¿ya? Nicolás, Es lo que anima a un personaje a realizar una acción. perdón, de nuevo. Es lo que anima a un personaje a realizar una acción. Es lo que anima a un personaje a realizar una acción. Entonces, la motivación, vamos a entenderlo como esta fuerza, esta energía, este algo que hace que un personaje realice una acción. Por ejemplo, si un asesino mata a alguien, ¿cuál sería la motivación de ese asesino? Matar. Matarlo. Ya, matarlo, pero ¿por qué quiere matarlo? La pregunta es el por qué. El por qué sería la motivación. De ahí podemos tener muchas ya. respuestas. Entonces, ¿cuáles podrían ser respuestas como posibles? Porque mató a su hermano. Ya, como por venganza sería la motivación. ¿Qué más? Por impulso. Por impulso. ¿Qué más? ¿Locura? Por Porque está locura. loco. Exacto, por ira. Por, no sé, por deseo también, por gusto, etc. El diversión. concepto que lleva al asesino a matar es la motivación, ¿ya? O sea, el asesino mata, nosotros lo sabemos, pero la pregunta es ¿por qué mata? Y ese por qué es la motivación, ¿ya? ¿Por qué es importante o por qué son importantes las motivaciones para las narraciones? Yo, Santiago. Santiago. Porque así los personajes hacen una acción que hace que continúe la historia o la ¿Ya? narración. Entonces, en primera instancia es importante porque la motivación va a hacer que un personaje haga una acción y estas acciones, una con la otra, le van entregando como movilidad o van armando la historia. ¿Por qué más es importante? Yo la Connie Connie. lo puse para así hacer más interesante una narración. Perfecto, porque a medida que las acciones se van desarrollando, gracias a estas motivaciones, le van dando interés a la historia. Entre más acciones, entre más motivaciones hayan, más interesante es la historia. ¿Qué más? Profe, ¿Almendra? ¿está bien si puse el comportamiento de un personaje dentro de una historia? ¿Es lo que nos permitirá conocer el tipo de personaje? Ya, perfecto. Entonces, las motivaciones también nos van a permitir a nosotros entender qué tipo de personaje es cada uno, porque si las motivaciones del personaje son malas o están relacionadas con la maldad, nosotros podríamos decir que ese personaje es ¿quién? El malo de la historia. Si el O personaje, película. claro, si el personaje se motiva por cosas positivas o por cosas buenas, nosotros vamos a poder decir que el personaje es bueno, ¿ya? ¿De dónde nace o qué determina la motivación de un personaje? Yo la Connie Connie. lo puse por emociones o por una persona o algo. Ya, entonces, nace de, ¿qué cosa, perdón, Connie? De las De las emociones. Ujú. de personas o algo. Ya, perfecto. Entonces nace Profe. de las emociones. Santiago. Que yo también quería decir mi respuesta. Ya, dale. Del comportamiento del personaje. Ya, nace de las emociones, del comportamiento del personaje. ¿Qué más? ¿De qué más nace? Desde la personalidad. Desde la personalidad del personaje también, porque si hablamos de personalidad, nosotros podríamos decir ya, si yo digo, este personaje es tímido, por dar un ejemplo, todas las motivaciones que él tenga para realizar ciertas acciones van a estar en razón de esa timidez. Por ejemplo, si en la historia a él se le pide salir a exponer delante de 1000 personas y él es tímido, ¿ya? ¿Qué motivación va a tener él para salir adelante? Miedo. Por ejemplo, el miedo no le va a permitir salir adelante, pero ¿qué otra motivación también podría ser? Podría ser alegría o entusiasmo. Ya, por ejemplo, algún entusiasmo personal que lo van a permitir a él romper con ese temor, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿de dónde nacen? De la personalidad de los personajes, del tipo de personaje,
de los sentimientos de los personajes, de las características que tiene cada personaje, del rol que cumple cada personaje dentro de la historia. 4. ¿Por qué conocer las motivaciones de un personaje nos permite predecir o anticipar lo que ocurrirá en la historia? Yo era Connie, Connie, porque si un personaje es malo va a hacer una acción mala o buena. en razón de que sea bueno. Perfecto, Connie. Entonces, al nosotros conocer las motivaciones de los personajes, claramente vamos a poder predecir lo que va a ocurrir, porque si el personaje, como dice la Connie, es malo siempre, todas las acciones que él realice van a estar motivadas por la maldad. Entonces, por ejemplo, si en medio de la historia tenemos a un personaje que está apuntando a otro con un arma y nosotros sabemos que ese personaje que tiene la pistola en la mano es malo, nosotros podemos decir lo que va a ocurrir más adelante. ¿Qué es lo que va a ocurrir siguiendo la lógica? Que podría matarlo o no matarlo. Claro, que lo más probable es que lo mate, ¿ya? Porque como es malo, él está destinado, o su personalidad nos va a decir que su motivación es la maldad. Entonces probablemente él va a disparar o va a presionar el gatillo, ¿ya? Muy bien, chiquillos, ¿se acuerdan bien de lo que estuvimos viendo en la clase pasada? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Yo no sé si se acuerdan que la clase pasada nos quedamos con esto. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, Que ustedes respondieron estas preguntas, esta batería de preguntas, en razón de una historia que nosotros leímos, que era esta que estaba acá, ¿cierto? El sujeto que despertó como en un hotel y no sabía dónde estaba, no se acordaba, él miraba por la ventana, después le mandan una dirección y nosotros tratamos como de analizar qué es lo que podría ocurrir después de eso, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ya, entonces nosotros supusimos, yo les decía a ustedes, que pensaran en esta imagen como la continuación de la historia que leímos, ¿ya? O sea, esto que ven en la imagen ocurrió después de que el personaje de la historia salió del hotel en búsqueda de la dirección que le dieron. Entonces, yo les decía a ustedes que lo que tenían que decidir es quién iba a ser este personaje y quién iba a ser este personaje, y en razón de eso ustedes respondieron estas preguntas, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ustedes ya teniendo claridad de la historia que leímos al principio y las respuestas a estas preguntas, van a tener que hacer la siguiente tarea. Van a tener que crear un final para la historia que leímos al principio, la del hombre que está en el hotel de Lisboa, ya el que recibe la dirección. Le van a tener que crear un final a esa historia. Ese final va a tener que tener las siguientes características. Primero, va a tener que considerar efectivamente la historia que vimos al comienzo, esta del hombre que está en el hotel, que recibe la dirección, etcétera. Va a tener que considerar también las respuestas que ustedes pusieron a estas preguntas, o sea, quién es el personaje del sombrero, quién es el que está en el suelo, por qué están así, quién es el bueno, quién es el malo, que si lo va a matar o no lo va a matar, y cómo termina la situación, ¿ya? Teniendo todo eso en consideración, ustedes van a crear un final para la historia, y este final tiene que tener las siguientes características. Debe tener como mínimo 4 párrafos, ¿ya? De estos 4 párrafos tienen que tener 3 líneas como mínimo cada uno, o sea, su historia o su final tiene que tener como mínimo ¿cuántas líneas? 3, ¿3? mínimo 3. ¿Cuántas líneas en total tiene que tener la historia? Si tiene 4 párrafos de 3 líneas. 12. 12, perfecto. 4 por 3. Son 4 párrafos de 3 líneas cada uno como mínimo. Y dentro de este final de 12 líneas que tienen que escribir, van a tener que cumplir con los siguientes elementos. Primero, usar los personajes de la imagen. Ustedes decidieron ya quién era cada uno de estos. Ustedes podían decir que este hombre que está de pie es el mismo personaje que aparece en la historia que leímos al principio, o sea, es el hombre del hotel. O me podrían decir efectivamente que el hombre que está en el suelo es el hombre del hotel. Eso lo decidían ustedes, ¿ya? Determinar el rol para cada uno, quién es el bueno y quién es el malo, ¿ya? Explicar las motivaciones que llevaron a ambos personajes a esta situación. ¿Qué motivaciones llevaron a este hombre a estar detrás de este con una pistola en la mano? ¿Y qué motivaciones llevaron a este hombre a estar arrodillado delante de este otro con una pistola? ¿Ya? Y finalmente, que lo que ustedes escriban tenga una lógica y una coherencia con la historia que origina el final, o sea, con la historia que leímos en la clase pasada. ¿Se entiende más o menos lo que tienen que hacer? Yo no lo entendí mucho. Ya, entonces, voy a explicarlo con más detalle. Leímos esta historia, ¿cierto? Esta historia tiene un final. No. No, ¿cierto? Nosotros lo único que supimos es que en el fondo el hombre se estaba preparando con la pistola frente al espejo y que algo iba a pasar. Y le dieron una dirección. ¿Cierto, Connie? Sí. ¿Sí? Entonces, tú lo que tienes que hacer es crear un final para esta historia. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que tener claro. ¿Sí? ¿Está claro? ¿De cuántas líneas era, profe? De 12 líneas. Ah. ¿Ya? ¿Connie? Sí. Tienes que crearle un final a esta historia. Entonces, para crear ese final, tú tienes que usar toda la información que pusiste en estas preguntas.
Ya, porque el final de la historia es esto. O sea, que dos hombres se encontraron y que el hombre de la pistola lo está apuntando a la cabeza. ¿Quién puede ser este hombre de la pistola, el que está con gorro? El señor el que estaba practicando con el arma. Exacto. O también podría ser él, ¿o no? Sí, pero yo creo Connie, que Connie. Y eso es decisión tuya. Tú decides qué rol le vas a dar a cada uno de ellos. Pero efectivamente el final tiene que contar que estos dos hombres se encontraron y que hay uno que le está apuntando con un arma en la cabeza al otro. Y después me tienes que contar cómo termina la historia. ok. Eso es lo que hay que hacer. ¿Se entendió ahora? Sí, ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, en el Classroom yo les voy a dejar puesta la tarea. se la debemos enviar. Me la tienen que enviar. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Entonces, cuando terminen la narración, ustedes me tienen que mandar lo siguiente, y quiero que me presten atención. Me van a mandar las respuestas de la actividad de inicio de la clase pasada, más la materia y las respuestas de las preguntas de cierre de la clase pasada. O sea, me tienen que mandar fotos de toda la clase pasada. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Y aparte, me tienen que mandar hoy día las respuestas a esta pregunta más la narración. ¿Se entiende? Sí, O sea, en el fondo, ¿qué es lo que me tienen que mandar? Toda la clase pasada y toda esta clase. ¿Estamos claros con eso? Sí. sí. ¿Todos Profe, están claros? ¿a qué hora tenemos que entregar Eso esto? le voy a conversar ahora. Van a tener toda la clase de hoy día, todo lo que queda de esta clase, hasta las 5 de la tarde para mandarme la narración. Profe, Pues, hoy día le tenemos que enviar solamente lo que la actividad que hicimos hoy día nomás. Me tienes que mandar, Antonella, me tienen que mandar todo. Me tienen que mandar todo lo de la clase pasada, que ya está hecho, y me tienen Ya. que mandar todo lo de esta clase, o sea, la narración terminada, juntos, a las 5 de la tarde. Pregunta, ¿está bien las 5 de la tarde o necesita más tiempo? ¿podría Ya. ser a las 6? ¿A las Sí, 6? a las 6. Ujú. Sí. Entonces lo voy a dejar a las 18 horas. Pero me pueden mandar el texto. El texto, Sí, que sabe que eso le voy a decir, a el las texto 6. está, escúchenme. Acá les dejé puesta una imagen de las preguntas de la clase pasada, por si no las han hecho todavía, y acá también está en un Word el texto más las preguntas de la clase pasada por si no las terminaron. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Es que yo no estuve en la clase pasada por eso. Por Profe, eso, entonces, ¿hasta las 6? hasta las 6, sí. Ya, entonces Perfecto. voy a asignar la tarea. Sofía, dígame. Sofía. No, profe, dije Ah, perfecto, profe. pensé que algo me iba a decir. Entonces, ¿estamos claros con lo que hay que hacer? Sí. ¿Sí? ¿Es necesario que los personajes tengan nombre? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Para saber Especificar. de quién es quién. Ya. O lo Porque- podrían determinar en razón de lo que ustedes hablaban en el otro trabajo, en este. Acuérdense que ustedes en este trabajo, en el que hicimos al principio, determinaron quién era el sujeto. Ustedes decían algunos que era un asesino, algunos dijeron que era un detective, otros dijeron que era un policía que andaba buscando a su hermano que estaba secuestrado, etcétera. Entonces no es necesario que le pongan un nombre, sino que lo mencionen así como el detective salió del hotel después de recibir la dirección para encontrarse con el secuestrador de su hermano. Y normalmente con tal de que digan que es detective ya es suficiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Si quieren ponerle nombre, pónganle. ¿Ya? Más dudas. Necesito responder todas las dudas ahora. ¿No? ¿No hay dudas?